El día de hoy tiene un título, esta prédica, que se llama Soltar para dejar. Y este tema viene se desprende de nuestro versículo Rema. Todos conocemos nuestro versículo, el cual esta Iglesia Viva ha caminado este año 2025, que lo tenemos en Lucas 5:11. Todos lo sabemos, que dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Esto de qué habla? Bueno, cuando Jesús llamó a 3 de sus discípulos a seguirle, ¿qué tuvieron que hacer? Dejarlo todo. Pero para poder dejar algo, primero tenemos que soltar. Y soltar es difícil, porque es soltar a lo que estamos acostumbrados, lo que hemos estado viviendo antes de Jesús. Entonces, para soltar necesitamos amar a Dios. Por eso en su palabra nos dio un mandamiento para poder soltar. Y ese mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero para poder cumplir, para poder dejar, para poder seguirle, ¿qué necesitamos? Amor. Necesitamos estar llenos de Dios, porque solamente ese amor verdadero y puro nos va a hacer soltar para seguirle y soltar para poder amar totalmente. Y esto de amar totalmente me resonó en el siguiente versículo que vamos a ver, que lo tenemos en la diapositiva, que está en Lucas capítulo 7, versículo 47. Es otra conexión que se hace de nuestra palabra rema, dejarlo todo. Esto dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le ha perdonado poco, poco ama. Entonces para mí fue muy fuerte, porque cuando encontré esta palabra en mi vida, yo sabía que estaba amando poco al Señor, porque cada uno en nuestro corazón y en el fondo de nuestro alma sabemos si estamos amando por completo, total, mucho a Dios, o estamos amándolo poco. ¿Y por qué podemos, o por qué, aunque creamos en Dios, hayamos recibido la salvación, por qué ustedes creen que estamos amando poco? Bueno, aquí está, ahora sí, que la respuesta. Yo subrayé ahí 3 palabras importantes en ese versículo, que son pecados, que es perdón, y la tercera es amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, muchas personas llegamos de maneras distintas. A veces llegamos con pecados que son visibles, pecados visibles. En la siguiente diapositiva dice qué son los pecados visibles. Los pecados visibles, como su nombre lo indica, que son los que están a la vista, no se pueden esconder. Todo mundo ya vio el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya arrasó con la vida. Ya estamos en un pozo profundo. ¿Y quién yo veía, verdad? Que sí, realmente desde que él recibió en su corazón, amó mucho. ¿Quién fue en mi familia? Fue mi esposo, el pastor. Desde el primer momento que él recibió a Cristo en su corazón, él pudo amar mucho. ¿Por qué? Porque sus pecados eran visibles. ¿Qué pasó? Él, pues obviamente llegó de una manera en donde ya decía: la forma de pensar, la forma de vivir que he estado haciendo ha traído solamente desgracia, ¿verdad? Confusión, desastre, caos, no nada más a mi vida, sino a la vida de los que tengo alrededor. Él llegó a los pies de Cristo con un matrimonio fallido, ¿verdad? Él es divorciado. Él llegó endeudado. Él llegó con un problema de alcoholismo.
Entonces, él no podía ya esconder su pecado, era evidente, estaba en el pozo cenagoso. Y él sí, claro, necesitaba un milagro, porque todos necesitamos un milagro en nuestras vidas, pero él sabía que ese milagro era también una necesidad de cambio en su vida. Mas, sin embargo, hay otros pecados que no son visibles. No son visibles, se llaman pecados ocultos. Esos todavía no han hecho añicos en nuestra vida. Todavía no nos sentimos en ese pozo profundo de escasez o de desesperación. Aún pensamos que con nuestras fuerzas podemos, o inconsciente o conscientemente pensamos que no existen, porque la mayoría lo tiene. A veces socialmente, ¿verdad?, algunos pecados hasta ya son permitidos o tolerados o no llamados como pecados. Mas, sin embargo, esos pecados ocultos, ¿quién creen que llegó con esos pecados ocultos? Su servidora, ¿verdad? Yo llegué con esos pecados ocultos. ¿Y por qué no podía yo amar por completo? Porque todavía no sentía que necesitaba un cambio en mi vida. Yo llegué a los pies de Cristo por una necesidad de milagro. Yo cuando dije, sí quiero recibirte, es porque yo tenía el anhelo en mi corazón que mis 2 hermanos se convirtieran a Cristo, que cambiaran sus vidas de desastre, ¿verdad? Que dejaran la droga, el alcoholismo y que fueran unas personas diferentes. Esa era mi necesidad. Sí, milagro, pero sin necesidad de cambio personal. Eso me llevó a ver que yo necesitaba amar. Yo quería con todo mi corazón amar a Dios, con todo. Yo quería ser de esas que le amaban mucho. No quería darle a medias. No quería amar poco a Dios. Y cuando propones eso en tu corazón, Dios es el que se encarga de derribar cualquier barrera que impida que tú ames a Dios con todo tu ser. Esas barreras que Dios venció en mi vida, las podemos ver en la diapositiva, son 5 barreras. La primera barrera, conocimiento altivo. Yo tenía un conocimiento altivo. ¿Qué quiere decir? Cualquier conocimiento que se opone a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo todo lo quería relacionar con la lógica humana, y las cosas de Dios no es lógica humana. El reino de Dios no se parece en nada al reino de las tierras. El reino de Dios y las cosas de Dios se miran con los ojos de la fe, no de la lógica. Ese conocimiento altivo que me decía, ¿verdad?, que algunas cosas de la Biblia las aceptaba, pero otras cosas las rechazaba. No, todavía yo sé vivir, yo sé cómo se debe vivir. Esos pensamientos de que algunas partes son las que yo voy a hacer como yo quiero, como yo sé, como ha funcionado a otras personas, sin darle un total control a Dios de mi pensamiento. Esos conocimientos altivos, por el amor de Dios, son derribados para que podamos amar con plenitud. ¿Amén? El segundo gran obstáculo para mí fue el gran yo. Jehová se nombra en la Biblia como el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Mas, sin embargo, en ocasiones nosotros queremos robarle ese título a Dios, y es el gran yo soy. Yo me pongo antes de Dios en mi vida. Lo que yo quiero, lo que yo siento, a mí no me preocupa lo demás. Soy yo primero. Y eso es tan difícil. ¿Por qué? Porque se convierte un ídolo, el ídolo de yo. ¿Ven? El tercero, el juzgar. Claro, como te comparas con otra persona que a lo mejor socialmente ha hecho cosas
¿verdad? Que el mundo ya está categorizado como, te meten en la cárcel por ese pecado, ¿verdad? Matar, robar. Entonces podía fácilmente ver el pecado de otra persona y no ver los pecados ocultos de mi vida. Juzgar, porque llegaba a la iglesia y pensaba que debía encontrar a los más santos dentro de la iglesia. Ya veía al hermano que tenía 10 años en la iglesia y yo ya quería verle alas. Mas sin embargo, nos damos cuenta cuando Dios derriba ese pecado, ¿verdad?, del corazón fariseo, en que Dios es el que transforma y cada palabra que Dios da no es para el vecino de al lado, es primero para nosotros. Nosotros somos los primeros que necesitamos ser transformados. Amén. Y el número 5, y yo creo que era la corona de mi barrera, que era sentirse la víctima de las circunstancias, víctima del destino, víctima de las cosas malas que ocurrían en la vida. Desde pequeña, ¿verdad?, crecí en un hogar disfuncional. Entonces, víctima de ese hogar disfuncional, donde había padres, ¿verdad?, que peleaban todo el tiempo gritándose, infidelidad, ¿verdad?, alcoholismo, todo eso. Pobrecita de mí, crecí en ese hogar víctima, ¿verdad? Y después, mi padre falleció muy joven. Yo tenía 19 años cuando él falleció. Pobrecita de mí, tan joven y sin papá, víctima, ¿verdad? Y luego, pues que me caso y mi esposo, pobrecita de mí, mi esposo, ¿verdad?, endeudado con alcoholismo, pobrecita de mí. Entonces, ese papel de víctima jugaba en contra de mi vida, en contra de poder amar a Dios, porque en lugar de yo sentir que yo le debía a Dios mi vida, Él me salía debiendo. ¿Cuántas veces así nos sentimos que Dios nos sale debiendo? Qué tontería más grande, ¿verdad? Pero así es este sentimiento de víctima. Y estando analizando estas barreras que me impedían amar por completo, con total, con todo mi corazón, dejarlo todo, encontré en la palabra una persona que cuando la leí, esta historia, dije, esta es una víctima, pobrecita persona, pero hubo una enseñanza tremenda a través de esa vida que está plasmada en la Escritura. Se trata de Mefiboset. Esta historia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 9. Si quieren podemos ir ahí. Me dan un amén cuando estén ahí. Esta historia es algo larga. Yo les voy a contar un poquito, no vamos a leer, pero la vamos a tener visible en las pantallas. Les voy a dar un contexto de este personaje que se llama Mefiboset, ¿verdad? Para los amigos, Mefi. Así que le vamos a decir Mefi, ¿ok? Esta historia comienza con un rey que se llama Rey David, ¿verdad? En Israel, el primer rey de Israel fue el rey Saúl. Ese rey Saúl hizo lo malo ante los ojos de Dios. Su soberbia nunca le permitió doblegarse a la voluntad de Dios. Y esa soberbia y ese pecado que él nunca pudo reconocer, lo llevó a que toda su familia falleciera. Y de él ya ningún descendiente tomara el reinado. Entonces, ese rey tuvo un hijo que se llamaba Jonatán. Ese hijo, lo contrario que su padre, él aceptó la voluntad de Dios. La voluntad cuando le dijo que el rey Saúl ya no iba a reinar más en Israel, sino que el rey David. Y tan aceptó que él se hizo amigo de David. Y no cualquier amigo, sino su mejor amigo. Eran inseparables. Tanto que hicieron un pacto,
que si llegaran a morir antes, cada uno se iba a ser responsable de cuidar a la familia. Entonces, el rey David se acordó de esa promesa que le había hecho a su amigo, que si algún día él moría, él iba a responder por su familia. Entonces, mandó a llamar a un siervo que se llamaba Siba, y él era sirviente antes en la casa del rey Saúl, y le preguntó: ¿hay alguien descendiente, hijo de Jonathan, que podamos hacer misericordia, que yo pueda hacer misericordia con él? Y él le dijo: sí, hay uno, pero hay un pero. Esa persona es lisiada. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese nieto? Ese nieto que era Mefiboset. Bueno, cuando murieron tanto su abuelo como su padre, la nodriza tuvo mucho miedo, porque en esa época, cuando moría un rey, toda la descendencia varón era ejecutada. Entonces la nodriza agarró a Mefi, salió corriendo, y de la prisa se le cae el niño, un niño de 5 años, y ese niño quedó cojo, quedó paralítico, esas piernas ya no podía él volver a caminar. Entonces, la primera parte que vemos como víctima, Mefi, ¿verdad? Un hombre destinado para ser de la realeza, y un momento de desastre en su vida, en el cual él tuvo que irse a vivir a un lugar que se llamaba Lodebar. Ese lugar, Lodebar, tiene un significado que se llama un lugar de escasez. Un lugar de escasez, imagínense, un lugar en donde no hay esperanza, un lugar en donde ya prácticamente los sueños han sido destrozados, rotos. Pero ahí el rey lo mandó a llamar y le dijo: no tengas miedo, desde hoy las tierras del rey Saúl van a ser tuyas, yo te las voy a devolver. Y no nada más te voy a devolver las tierras, sino que todos los días te vas a sentar a la mesa del rey, y tú serás tratado como uno de mis hijos. Y lo que me sorprende en esta historia es la respuesta de Mefi. Esa la vamos a leer literal aquí en la Biblia. Y la tenemos en el capítulo 9, el versículo 8. Y le dijo él, o sea, Mefi, y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él se sentía un perro, y no solamente un perro, sino un perro muerto. Cuando yo escuché esta frase, retumbó en mi corazón, porque él solamente podía tener agradecimiento al rey, porque sus sueños habían sido rotos. Pero un día el rey lo mandó a llamar y le dijo que iba a ser como uno de sus hijos. Esa es la importancia que tenemos cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Cuando, como Mefi, nos sentimos de esa manera, como perros muertos sin Él. Cuando ya no tenemos esperanza, cuando sabemos que el pecado ha hecho destrozos en nuestras vidas, cuando estamos en ese pozo cenagoso que no sabemos cómo salir, cuando el orgullo es destruido. Es ahí como cuando podemos decir: Señor, gracias, Padre, porque yo no merecía nada. Yo era un perro muerto, pero ahora tú me diste la oportunidad de vida. Me diste la oportunidad de ser llamado hijo del rey de reyes y señor de señores. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y miren, realmente a veces creemos que nosotros nos merecemos algo. ¿Por qué? Porque el mundo te vive diciendo: todo lo que quieras te lo tienes que ganar. Y todo queremos hacerlo por obras. Me quiero ganar. Mas sin embargo hay algo que el hombre no puede hacer nada para ganárselo. Y es algo que es
lo más precioso, es la perla preciosa que habla la Biblia, que es la salvación. Todos los seres humanos estábamos destinados a que una vez que cerráramos nuestros ojos, nos moriríamos, no tendríamos oportunidad, perros muertos. El pecado trae muerte a la vida, mas sin embargo, con el sacrificio de Cristo en la cruz, Él se llevó todos los pecados sabidos y por conocer, los visibles y los ocultos. Y ahora, ese pecado que era resultado para muerte, ese se llevó en la cruz. Y ahora, con solo creer en Él, con solo creer en que Él ya pagó todo por nosotros, tan solo en creer que con Él tenemos una oportunidad de nuestra vida, de un cambio verdadero, no un cambio con nuestras propias fuerzas, es un cambio que viene del Espíritu Santo que se posa en nosotros cuando creemos en su nombre. Por eso aquí hay tantos testimonios que pueden decir, mi vida es una antes de Cristo y otra después de Cristo, porque Él no solamente trae un milagro a nuestras vidas, sino que trae salvación a nuestras vidas, sino que trae un cambio de la manera de pensar, trae un cambio radical de nuestra manera de vivir. Amén. Y tan solo con el simple hecho de hablarlo, confesarlo con nuestros labios y creerlo con nuestro corazón, es tan solo creer. Y si tú lo crees, puedes repetir la oración de fe en el cual entregas, sueltas esta palabra, dice soltar, hay que soltar el pecado, abrir, mostrarlo, humillarnos. Tengo este pecado, Señor, necesito un cambio de vida. Y confesamos. Vamos a confesar todos a la cuenta de 3. ¿Pueden repetir, por favor? Van a repetir la oración de fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en esta hora te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Padre mío, hoy entiendo, Señor, que sin ti soy un perro muerto, Padre mío. Hoy entiendo que tú puedes hacer un cambio radical en mi vida, que tú me puedes dar eso que yo necesito, la salvación para mi alma. No solamente la salvación para mí, sino para toda mi familia. Repitan, creo en ti, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Creo que resucitaste y vendrás con gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y con el simple hecho, se parece simple, pero es algo que es espiritual. Hemos sido liberados de ese poder de años del enemigo que nos tenía esclavizados a pensamientos que nosotros no íbamos a poder salir de ese alcoholismo, de esa depresión, de ese sentirse víctima cada día. Pero hoy Dios nos dice, ahora eres ya nunca más víctima, ahora eres victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle un aplauso a Dios por esta palabra.